Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este miércoles 26 de noviembre del 2025. En el día de ayer intercambiaba un poco por chat con una persona que está en este grupo de Rodas Espiritual y la cual me comentaba sobre eh, cómo ha ido cambiando su forma de ir asumiendo la vida, cómo ha ido cambiando algunos aspectos de sus viejas maneras de percibirla, de interpretar lo que llamamos la realidad, los acontecimientos e incluso algunas formas de afrontar o de responder, o sea, sus comportamientos. Consciente de que esto es un trabajo continuo, el trabajo de transformación, reflexión transformadora, también me comentaba sobre cómo lo que le resulta más difícil de un poco observar, reflexionar, transformar, cosas así, es la cuestión de ese deseo, que es un deseo presente en casi todos los humanos, el deseo de controlar las cosas, el deseo de querer que las cosas sucedan en una forma y no en la otra, la tendencia a veces a proyectar cómo van a suceder las cosas, qué podría suceder, wow, y si quizás suceda esto, ¿verdad? Y un poco dar por cierto más una de esas predicciones que no las otras posibilidades, o sea, esas cuestiones. Y me decía si en algún momento tienes alguna sugerencia, si en algún momento puedes, entonces me das algunas pistas para yo reflexionar sobre el asunto, y voy a tomar la oportunidad para lanzar aquí unas pistas generales independientemente a las que pueda después proporcionarle o proponerle a esa persona. el, el ser humano tiene una peculiaridad que no es una peculiaridad presente en más ninguna especie, de la cual ya he hablado en varias ocasiones, y es la peculiaridad de vivir en una doble realidad: la realidad en sí misma, lo que supone en sí misma, y la realidad que el propio ser humano se va construyendo. Usted, yo y todos nos hemos ido construyendo nuestra realidad, la realidad conformada por nuestras percepciones o por la manera en que hemos ido asimilando y almacenando, estructurando aquello que la gran realidad nos ha ido ofreciendo, o sea, lo que la vida nos ha ido ofreciendo. Una cosa es lo que la vida nos va ofreciendo, y otra cuestión muy diferente es lo que nosotros hemos hecho o hemos podido hacer en cada momento determinado de acuerdo a nuestras propias estructuras internas, aprendizajes, experiencias, deseos, creencias, etcétera, etcétera, con eso que la realidad nos ha ido ofreciendo. La realidad está ofreciendo continuamente, y eso implica que nosotros continuamente estamos incorporando y estamos construyendo continuamente, transformando continuamente, edificando continuamente nuestra propia realidad o nuestro propio mundo. Y desde ese mundo, desde esa realidad, desde esos significados, desde esas cuestiones, es desde el cual vivimos y donde desarrollamos nuestra existencia. El ser humano vive en su construcción, a diferencia de los demás seres vivos. Ahora, lo que sucede es que esta construcción generalmente, por supuesto, al menos en sus primeros tiempos, no se desarrolla de forma inteligente ni consciente, sino que el ser humano es un poco todavía muy neófito en ese sentido, o sea, no puede estructurar bien, no puede filtrar bien, no puede seleccionar bien con qué se queda y con qué no se queda, y va construyendo con todo lo que le va llegando. Y esto evidentemente provoca un problema estructural en la construcción, y lo cual hace que la construcción llamada personalidad sea un poco endeble, sea un poco frágil, e incluso tenga en sí misma cuestiones potencialmente iatrogénicas, o sea, cuestiones que nos causen daño a nosotros mismos o que causen daño a la propia construcción. Desde esa construcción vamos asimilando nuestro ideal de realidad, y o sea, cómo nos gustaría, cómo queremos en un momento determinado, porque esto también cambia con el tiempo, que sea nuestra realidad, que sea nuestra vida. Y ahí implica nuestros deseos, anhelos, sueños, cosas pendientes del pasado, comparaciones, fantasías, ¿verdad?
Y entonces trazamos un modelo y en función a ese modelo, en función a ese proyecto, tratamos de diseñar acciones desde nuestra perspectiva limitada. Esto es importante porque cada persona, si se dan cuenta, va a desarrollar estrategias desde sí misma, porque nadie puede desarrollar planes o estrategias desde otra persona. Usted los desarrolla de acuerdo a sus propias capacidades y de acuerdo a la construcción que usted mismo o usted misma ha hecho. O sea, sus planes y estrategias no son más que una proyección de usted mismo y de usted misma. Por eso suelen ser diferentes a las maneras, planes, estrategias que otra persona podría diseñar o proponer. En ese diseño de planes o estrategias nos centramos tanto en el diseño, nos centramos tanto en nuestra perspectiva, en nuestra construcción, que nos olvidamos, nos desconectamos completamente del diseño estratégico global, general, el que la naturaleza, el mundo, la realidad grande, como le quieran llamar, está también diseñando. El sistema llamado realidad total, que va más allá de nuestra realidad particular o construida, también está viviendo su propio ritmo, movimiento, estrategias a nivel general. Nosotros, por nuestra parte, estamos diseñando nuestra estrategia particular, pero queremos que esa estrategia se proyecte tal y como nosotros la estamos deseando. Pero desde, repito, la absorción demasiado, desde el enfocarnos demasiado, desde el desear demasiado una realidad en específica, nos olvidamos que esa realidad tiene que suceder dentro de la gran realidad. O sea, cualquier realidad que usted quiera construir a lo que la gente le llama su vida, va a ir sucediendo, tiene que irse construyendo, tiene que irse mostrando dentro de una realidad que siempre va a ser más grande que ella y por tanto la va a condicionar. Querer construir una realidad de espaldas a la gran realidad, una realidad fuera de la gran realidad y aún así mantenerte en la gran realidad, no es posible. Lo único que trae es sufrimiento constante, constante esfuerzo, constante frustración. Por eso tiene, junto a la capacidad de construir, también la capacidad del ser humano de percibir una doble realidad, la realidad particular y la realidad grande, pero se ha especializado en percibir su propia realidad, la que él mismo tiene en su burbuja y en su cabeza a su manera. Y piensa que la realidad grande es esa realidad que él está percibiendo, pero no es así. Entonces el ser humano tiene que compensar su percepción, tiene que ejercitarse en dejar de percibir tanto su propia construcción, tiene que seguirla percibiendo porque hay que ser consciente de lo que estamos construyendo internamente para ser selectivos y hacer una construcción sabia, inteligente y amorosa y comenzar a desarrollar la capacidad de percibir la gran construcción, lo que está sucediendo con la gran realidad, lo que la naturaleza está queriendo decir, lo que los tiempos están queriendo decir, lo que las épocas, las sociedades, lo que sea, todo está queriendo decir y de hecho lo está diciendo continuamente a través de sus movimientos constructivos mayores. Desde nuestra propia casa, desde nuestra construcción interior, tenemos que ser capaces de estar al tanto de la gran construcción o la construcción del gran vecindario llamado planeta Tierra, humanidad, lo que sea. Ahora, no podemos hacer eso si dedicamos toda nuestra atención y nuestra energía a enfocarnos en nuestra propia construcción, que de hecho es defectuosa. Para hacer eso tenemos que comenzar al recoger energías que estamos malgastando en procesos constructivos deficientes y dedicarlas a tratar de sentir a aquello que está más allá de mi mundo particular. Aquel que se encierra a vivir en su mundo particular ajeno al gran mundo, ajeno a la gran realidad, entonces necesariamente va a comenzar a funcionar de forma incoherente, o sea, va a hacer un ruido dentro de la gran sinfonía de la naturaleza. Lamentablemente casi todos los seres humanos estamos siendo eso, estamos siendo creadores de ruidos dentro de la sinfonía que la naturaleza o la vida grande está intentando tocar y mantener, a tal punto que va a llegar un momento en que vamos a ser tan ruidosos que vamos a echar a perder
la sinfonía y vamos a ser nosotros mismos la causa de nuestra destrucción y de la destrucción de todo lo que habita en este planeta, incluyendo el propio planeta. Entonces, la cuestión no está en esforzarme tanto en los planes y cambiar los planes para ver si obtengo lo que yo deseo. La cuestión está en ver hasta qué punto eso que yo quiero obtener está siendo coherente, está siendo integrado con el tiempo que está corriendo, con el fragmento de la partitura de la canción que el tiempo, la época, los mundos están mostrando. En la medida que no sea coherente con eso, entonces me va a dar más trabajo conseguirlo. E incluso si lo consigo, me va a dar trabajo mantenerlo. Y trabajo para conseguirlo y trabajo para mantenerlo implica una vida de esfuerzo y de desgaste, lo cual implica no tener tiempo para la estabilidad, la armonía y el descanso interior que tanto hace falta. Y es una vida lamentable de sufrimiento, frustraciones, luchas, ¿verdad? Y no estamos llamados a eso. Estamos llamados a poder captar por qué parte de la sinfonía, es decir, por qué parte de la sinfonía grande va la melodía sonando, qué están revelando los tiempos, qué está revelando la naturaleza, qué está revelando la tendencia de los comportamientos de las demás personas, qué se está revelando y cómo yo entonces puedo ir construyendo mi realidad particular coherentemente con, con eso. Si yo logro eso, entonces mi plan particular casi siempre va a ir fluyendo. Y si acaso no fluye, entonces yo voy a ir revisando porque seguro o de seguro estoy teniendo una mala percepción de la realidad grande. No se refiere esto a no planificar, a no renunciar, o sea, a renunciar, no se refiere a no proyectar. No se refiere a nada de eso, simplemente se refiere a hacerlo desde una conciencia integrada, coherente, como parte de algo más grande que nosotros mismos y que a la misma vez también está conformado por otras cuestiones individuales y elementales, que son los demás elementos que conforman la realidad. Nuestra construcción no puede ser totalmente independiente, tiene que ser en relación a las demás construcciones y en relación al conjunto total, o sea, a la gran realidad. Ahora, para yo darme cuenta de eso, para darme cuenta de las demás construcciones, para darme cuenta de la gran construcción, tengo que comenzar a silenciar, tengo que comenzar a hacer todo un proceso de silenciamiento de mi ruido interno, de mis proyecciones, de mis programaciones, de mis mecanismos, de todo aquello que me ha guiado durante tanto tiempo en la vida. Eso tengo que comenzarlo a silenciar para comenzar a escuchar con la menor distorsión posible. Este escuchar significa sentir. No es un escuchar literal, es un sentir sobre qué tendencia, qué dirección está tomando la gran construcción dentro de la cual yo estoy queriendo implantar mi construcción particular, lo cual, repito, es una condición natural y es algo que hay que hacer, la particularización dentro de la gran construcción. Pero tengo que hacer esto. Tengo que comenzar a darme cuenta que tengo demasiada bulla, hay demasiadas vocecitas, por decirlo así, en mi cabeza hablándome, que me están diciendo sobre el significado de las cosas, sobre qué quiere decir esto, qué quiso decir aquello, qué sentimiento es este, qué significa, y eso tengo que irlo acallando. Tengo que irme colocando en un espacio consciente que sea alejado de eso, un espacio consciente que me permita ir sintiendo las demás vocecitas, los demás ecos de las demás cosas que existen. Tengo que aquietarme, tengo que salirme de mis proyectos individuales y tengo que tratar de recordar que soy parte de un gran proyecto, el proyecto de la vida, y que ese proyecto tiene su propio ritmo y su propio curso. ¿Cuál es el ritmo y el curso de ese proyecto ahora mismo? Tengo que tratar de sentir eso. Implica, de nuevo, repito, silenciamiento, implica una entrega consciente hacia el no hacer nada en un momento determinado, 5 minutos diarios, 10 minutos, y al tratar de sentir lo ruidoso que estoy siendo por dentro, lo sombrío, lo triste, lo desesperado, lo ansioso, lo fantasioso, todo esto tengo que sentirlo y contemplar que es todo un reguero
y en un reguero no se puede hacer una construcción sólida. Y tengo que trascender ese reguero comprendiendo que es un reguero producto de mí mismo. Soy yo quien está construyendo ese reguero y comenzar a aflojar mis tensiones y comenzar entonces a tratar de desear desde la certeza de que se puede lograr el sentir aquello que está más allá de todo ese reguero. O sea, una armonía grande que es la que está guiando a toda la vida en general. La naturaleza funciona de modo armónico, pero nosotros queremos poner nuestra propia armonía en medio de esa armonía, pero lo ponemos sin conocimiento, lo ponemos sin amor, lo ponemos con individualismo. Entonces esa es la cuestión y esa es también el camino general que cada cual debe ir comprendiendo a su modo y debe ir lográndolo a su modo. Pero el modo general, la propuesta general es esa. O sea, tenemos que percibir nuestro reguero interno, tenemos que percibir nuestro desorden, nuestra incoherencia, nuestra tendencia individualista de querer realizar nuestra realidad sin tener en cuenta la gran realidad, pensando que se puede realizar independiente a ella. Eso es una tontería, no se puede realizar independiente a la gran realidad, puesto que se realiza como parte de la gran realidad. O sea, usted no puede encender un fósforo debajo del agua, entiende, puesto que ese fósforo siempre tiene que ser encendido en un espacio determinado, pero ese espacio tiene que contribuir a que el fósforo pueda arder y el agua no lo va a hacer. Entonces, intentarlo va a gastar muchas cajas de fósforo y no lo va a lograr, solamente se va a frustrar o buscar modos fantasiosos de hacerlo. Y esa es la cuestión, ser coherente. Y esa coherencia es básicamente la esencia también del inicio de la espiritualidad, de cómo ir cultivando nuestra espiritualidad. Cuando en la medida que vayamos haciendo eso, que dejemos de fajarnos con la propia construcción de realidad deseadas y primero comencemos por percibir el reguero que tenemos, segundo comencemos por percibir a qué nos estamos aferrando constructivamente y tercero por reflexionar sobre que estamos existiendo en una realidad más grande y comencemos a tratar de sentir en esa realidad y a sentirnos como parte de esa realidad, sentirnos como parte de ella. Me refiero a una realidad no visible, una realidad de energías que se están encontrando continuamente. Tenemos que sentir eso y después entonces podremos ser capaces de sentir qué energía está predominando y entonces en función de ella tomaremos una actitud, una conducta, un pensamiento o una respuesta frente a la realidad. Como siempre, esto se queda para reflexionar con mucho cuidado, sin mucho esquematismo, sino permítase abrir el corazón y la mente para que pueda comprender este asunto. ¿Qué significa sentir la realidad grande? ¿Qué significa sentir mi reguero? No se trata de pensar, no se trata de analizar, no se trata de eso. Hay que sentir, sentir, sentir y de acuerdo a ese sentir, perfeccionándome en ese sentir, entonces aprender a ser coherente poco a poco, repito, es todo un trabajo, pero es necesario, coherente con toda esa realidad. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso, siempre amoroso Señor nos acompañe. Tengamos todos un buen día y bendiciones.